Muy buenas tardes, amados hermanos. Que Dios los bendiga grandemente. Los saluda el pastor Quijano y estamos en esta tarde ya dispuestos para comenzar la predicación de este día. ¿Cómo están? Esperamos de que hayan tenido una hermosa semana, una semana de victoria, porque a eso hemos sido llamados, a ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Amados hermanos, vamos a entrar en este momento a la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de San Lucas, capítulo 19, versículo 37 al 38. San Lucas, capítulo 19, versículos del 37 al 38, que dice así: Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz sea en el cielo y gloria en las alturas. El tema del mensaje de esta tarde, amados hermanos, es ¿por qué lloró Jesús? Y antes de iniciar, me gustaría que oráramos para ir a la presencia del Señor. Amante Dios y Padre Celestial, gracias, muchas gracias por esta tarde, por este día. Gracias porque ya estamos, oh Dios, en pie de guerra, dispuestos, oh Señor, a que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida, a recibir el consejo de tu palabra, para que por medio de ella, Dios, podamos nosotros sobremanera alcanzar las metas que tú tienes para nuestra vida. Padre, bendice a cada uno de aquellos que tú pusiste en el corazón el querer como el hacer. Bendícelos, oh Dios, a aquellos que ya están conectados, dispuestos a recibir el consejo de tu palabra. Y bendice a aquellos que posteriormente lo escucharán. Pero en esta hora, Padre, invoco tu presencia y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me use simplemente como un vaso, como un instrumento, como un conducto para llegar a aquellos que van a escuchar el mensaje. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, amados hermanos, quiero preguntarles, ¿cuántas veces ha llorado usted? ¿Y por qué ha llorado? Yo creo que no me dejará mentir, ¿verdad? Que hay diferentes situaciones por las que los seres humanos lloramos. Allá en los 70, King Clave escribió una canción que decía: los hombres no deben llorar. Y muchas veces los hombres creemos de que porque somos hombres no lloramos. Pero yo diría de que los hombres, en cierta manera, somos más nacos que las mujeres. Las mujeres tienen más convicción, son más templadas. Muchas veces los hombres somos más quebradizos. Pero bien, la Biblia nos muestra de que hubieron muchos hombres que lloraron en determinadas circunstancias, como es el caso de José. José nos muestra la Biblia de que cuando él estaba como gobernador de Egipto, que hubo hambruna en toda la región, llegan sus hermanos a buscar qué comer. Pero José, cuando llegan sus hermanos, dice de que lloró. ¿Se imagina? Qué alegría de José el poder contemplar el rostro de sus hermanos. Sus emociones, su gozo, fluyeron de él. Ahora, debemos de pensar de que hay diferentes situaciones, como decía. Muchas veces se puede llorar de enojo,
Se puede llorar de tristeza cuando le parten su corazoncito, ¿verdad? De alegría cuando las cosas están bien. Se llora de gozo cuando estamos ante la presencia de Dios y podemos sentir la manifestación del Espíritu Santo compartiendo ese momento con nosotros. Se llora. O sea que hay varias razones, pero la que más enfatizamos en esta tarde es el hecho de que Jesús lloró, ¿verdad? Si vamos al libro de Juan, capítulo 11, usted sabe la historia. Cuando Lázaro muere, usted sabe de que Jesús lo lloró porque Lázaro hubiese padecido o perecido. No lloró porque murió el amigo de él. El Señor Jesús lloró por la incredulidad de la gente, por la falta de confianza, por la falta de convicción, por la falta de fe, porque eran gentes que habían caminado con Jesús, habían visto las maravillas que Jesús había hecho. Mas sin embargo, por eso lloró Jesús, por la falta de fe. En Lucas vemos un panorama similar. Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Podríamos decir que por algo de que no era relevante, algo que no tenía importancia. Mas sin embargo, si está escrito en la palabra, si se refleja en el contexto de la palabra, es de vital importancia mencionarlo. ¿Por qué? Porque los versículos que acabamos de leer, cuando dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y la gloria en las alturas. Y el versículo 37 nos habla, amados hermanos, cómo se formó la algarabía, cómo le alababan al Señor, lo exaltaban. Pero ¿por qué lloró Jesús? Jesús lloró porque sabía él que la honra que le estaban dando no era sincera. No era sincera. Era una honra, era una exaltación fingida. Era fingida. Él se entristece al escuchar aquella algarabía. Bendito el que viene. Se entristece. De acuerdo a los versículos 37 y 38. Se entristece, hermanos. No porque Dios no quiera que le honremos, que le alabemos, sino porque el Señor sabía que las expresiones no eran sinceras, siendo que esta misma gente más tarde iba a decir, crucifíquenlo. ¿Se da cuenta? Y Marcos, en el capítulo 14, versículo 50, nos deja ver cómo los discípulos que van con Jesús, a la hora que lo aprenden, todos corrieron, todos se dispersaron por doquier. Pedro, aquel hombre templado de carácter, aquel hombre de convicción, aquel hombre que había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hasta él lloró, y lloró amargamente por haberlo negado. ¿Por qué? Porque cuando estaba Jesús en el pretorio, él entre medio de la gente quiso ocultarse, pero la gente lo conocía y la gente vio, y muchos le dijeron, tú estabas con él, tú eres uno de ellos, te hemos escuchado hablar diferente. Y él,
empezó a blasfemar, empezó a decir barbaridad y media, al grado de que él dijo: yo no conozco a ese hombre. Ese mismo Pedro, con esa misma convicción, tuvo que llorar amargamente. Por eso el dicho dice: más rápido cae un hablador que un cojo, ¿verdad? Ahora, amados hermanos, ¿qué podemos aprender de esto? Que no toda la adoración, que no todo lo que dedicamos a Dios, Él lo recibe. Me metí en problemas, ¿verdad? No. Dios no recibe, y lo estamos viendo. No le pregunte a otros hermanos, no le pregunte al pastor, lo estamos viendo literalmente aquí en la palabra, de que Jesús se entristeció cuando escuchó la adoración, la honra que le estaban dando, y no la aceptó porque Jesús sabía que era una honra desfallida, era una honra falsa. Entonces, no todo lo que nosotros le presentamos a Dios, Dios lo recibe. Porque no todo lo que le damos a Dios o expresamos sale de nuestro corazón. No todo, hermano. No todo. Sale de la costumbre. Como hemos dicho repetidas veces, muchos oran por costumbre. Muchos ofrendan por costumbre. Muchos leen la palabra por costumbre. Dios no acepta eso. Por eso Isaías 29:13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Cuando las cosas se hacen por costumbre, se quedan dentro de la costumbre, porque no llegan a Dios. Amados hermanos, tenemos que ser sinceros, leales con Dios. Dios amerita toda honra, toda adoración, pero Dios acepta la adoración sincera. Eso es lo que Dios acepta. Vamos al libro de Apocalipsis. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Por qué llora Jesús ahora? En Lucas vimos por qué lloró Jesús. Por la adoración falsa. Una adoración que no era sincera. Ahora, ¿por qué llora Jesús hoy en día? Vamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Cuando Dios le dice a Juan que enviara la carta a la iglesia de Éfeso, muestra de que Dios es omnisciente como Dios es omnipresente. Es omnipotente, obvio. Y se muestra cuando dice el versículo que Él camina, anda y está en medio de las iglesias, en medio de las congregaciones. Lo que significa, amados hermanos, el hecho de que si Jesús está, camina y anda dentro de las congregaciones, nuestra reverencia hacia Él, las cosas que nosotros hacemos para Él, deben de ser sinceras, con reverencia. Porque se ha perdido el temor a Dios. Se ha perdido, amados hermanos. Tanto los servidores como los que están sentados participando. Se ha perdido la reverencia al Señor. ¿Por qué? Simplemente
Vea usted, los que dirigen la alabanza, los que dirigen el culto de alabanza, se dedican únicamente a presentar o a hacer un programa muy bonito, muy creativo para ellos, poniendo los cantos que a ellos les agrada. Pero si hay cantos que no les gusta porque no, el tono del himno es alto y ellos no pueden cantar en sol sino que en mi, entonces no los ponen. Se crea un programa de acuerdo a ellos, a lo que ellos quieren, a lo que a ellos les gusta. Los que tocan los instrumentos se preocupan únicamente por los redobles, por los tonos, pero no se preocupan por doblar las rodillas para orar, para que la presencia del Espíritu Santo administre todo lo que van a hacer. Y creemos de que es una adoración a Dios y que Dios lo recibe. No, hermanos. No nos engañemos a nosotros mismos. Y vamos a darnos cuenta más adelante por qué estoy diciendo esto. Muchas veces en las congregaciones la gente se está durmiendo, están más por compromiso. Y la gente le dice, cante hermano, ay sí que no quiero. Mire, cante este canto, este himno, es que no me gusta ese himno. ¿Y qué es lo que sucede? Que la gente tiene que empezar, ¿quién vive? A poner palabras que no desea la gente decir. ¿Quién vive? Para que le digan y le respondan Cristo, y a su nombre gloria, y a su pueblo victoria. Y está un pueblo más en derrota que en victoria, porque la presencia del Espíritu Santo ha sido denegada. No quieren que la presencia del Espíritu de Dios administre su vida como administre lo que hacemos para Dios. No necesitamos gritar ¿quién vive? No, el pueblo que está dispuesto a adorar a Dios y que está agradecido por lo que ha recibido de parte de Dios, tiene que estar listo para adorar a Dios, para exaltar a Dios, para cantarle a Dios, sin necesidad de que le estén poniendo palabras en sus labios. Juan capítulo 4, versículo 24 dice, Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En espíritu. Pero para llegar a una adoración espiritual, amados hermanos, ustedes que son dirigentes de cultos en la iglesia, se deben de doblar las rodillas hasta que sangren para poder alcanzar la misericordia de Dios y que el poder del Espíritu Santo fluya en la iglesia. Porque recordemos que las acechanzas del diablo están dentro de la iglesia. Entonces, los administradores tienen que batallar, tienen que luchar contra esas acechanzas, pero si no se preparan espiritualmente, son servicios caídos. Repito esto, una hermanita se incomodó porque le dije que las oraciones eran murciélagos que quedaban colgados en el teléfono, en el techo. Amados hermanos, Dios es real, y como es real, quiere lo real de nosotros. ¿Por qué lloró Jesús? Porque encontró falsedad en la adoración. Lloró porque vio en ellos practicantes de una religión vacía. Podemos hacer muchas cosas, podemos decir tantas otras con palabras elocuentes, pero si el Espíritu Santo no respalda lo que hacemos o decimos, no quedará más que solamente palabras. Palabras. Si el Espíritu Santo no respalda lo que hacemos o lo que decimos,
nuestras acciones y nuestros dichos quedarán simplemente en buenas intenciones. Y de buenas intenciones está hecho el camino al infierno. Tenemos que tomar en cuenta el Espíritu de Dios. Recordemos esto. Nuestras obras van a ser probadas. Van a ser probadas, amados hermanos. Porque la Biblia nos dice, Pablo enseña en diferentes cartas, Apocalipsis también enseña de que van a ser probadas. Vaya a 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. Dice que la obra de cada uno, cual sea, grande o pequeña, chiquita o grande, va a ser probada por el fuego. El versículo 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Se refiere y nos hace la comparación de aquel hombre que sobreedificó con piedras preciosas, con oro, con plata, que vienen siendo aquellas obras que usted y yo necesitamos o debemos hacer. ¿Cuáles son esas obras, hermano? Aquellas obras que cuando hay una necesidad espiritual y lo llaman a las 2, 3 de la mañana, usted se levanta, deja su cobija calientita y se levanta para ir a asistir y administrar a aquella alma que está quebrantada. Esas son obras que van a sobreponerse al fuego. Cuando usted predica el evangelio a un alma que está quebrantada o está perdida, también. ¿Por qué? ¿Cuál fue el llamado que nos hizo Jesús a nosotros? ¿Para qué nos llamó a nosotros? Jesús solamente dejó 2 ordenanzas: la cena del Señor y ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Fueron 2. Que usted no predique el evangelio, usted no evangeliza, porque usted es maestro de escuela dominical, porque usted tiene diferentes cargos, tesorero o lo que sea. Déjeme decirle que eso no son obras que van a sobreponerse al fuego. Esos son talentos que Dios le dio a usted, y los talentos que Dios dio a cada uno dentro de una congregación fueron y son para el beneficio de la obra, para que la obra tenga un funcionamiento mejor, pero no son obras que van a sobreponerse al fuego. No, hermanos. Dice que si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahorita les explico, voy al 15. Versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Muchos cristianos están ahorita tranquilos, porque ya trabajaron, porque ya funcionaron dentro del camino del Señor. Estos son los que sus obras son de hojarasca y de heno. Para que me entienda mejor, usted conoce la tusa, la envoltura de la mazorca, ¿verdad? Cuando se seca se llama tusa. Eso es rápido, que enciende. Y por eso muchas veces a algunos cristianos les llaman, eres llamarada de tusa. ¿Por qué? Porque únicamente en el momentito quieren hacer y deshacer, pero luego se desvanecen y no queda más que cenizas. Eso representa a aquellos cristianos
que obran únicamente de acuerdo a su intelecto, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a si quieren o no quieren. Esos, dice, que van a tener pérdida, van a sufrir pérdida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque 2 de Corintios nos muestra en el capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí viene algo muy importante. Si esto no le anima a funcionar y de esto no le anima a salirse de su silla, de su mecedora, usted es como huesos secos. ¿Por qué? Porque vamos a presentarnos ante el gran tribunal de Cristo. ¿En qué consiste eso, hermano? En que cuando aquí en la tierra se esté ejecutando la gran tribulación, la iglesia de Cristo estará ya en el cielo presentándose ante el tribunal de Cristo, que significa que Dios va a llamar a cada uno por su nombre. Y Dios va a poner las obras, amada hermana, amado hermano, usted que en veces allí, como no queriendo, quiere y reparte un tratadito. Todo eso, aún hasta la más mínima oración que usted presentó a Dios para interceder por alguien, aún esa oración va a estar en el fuego. Dios va a poner sus obras en el fuego. Y si sus obras prevalecen al fuego, entonces Dios va a darle o galardones o coronas, diademas con diamantes, con piedras preciosas, o tal vez aquellos que han hecho allí, vamos a decir, un poquito, le va a dar un hilito de oro. Eso usted lo va a tomar de parte de Dios. Va a llegar donde Cristo, que va a estar de pie el Señor, y usted le va a decir: esto es lo que hice por ti en la tierra, mi Señor. Y lo va a depositar a los pies de Jesús. ¿Se imagina? Usted recibe un galardón de parte de Dios, porque fueron probadas sus obras y sus obras prevalecieron en el fuego. Ese galardón se lo entrega a Cristo. Pero aquellos, los conformistas, los acomodados, los que ya dicen: yo ya trabajé 20 años, a aquellos, eso es lo que lo hagan los demás, yo no voy a hacer eso. Para eso hay jóvenes, para que hagan el evangelismo. Para esos conformistas, para esos haraganes, para esos falsos cristianos, es esto, que van a sufrir pérdida. Y la pérdida va a ser que van a entrar al cielo, porque no vamos a ser juzgados por pecado, vamos a ser juzgados por las obras, porque todos los que estén en el cielo es porque se fueron en el arrebatamiento, y todos ellos son salvos por la fe. Pero la pérdida que usted va a sufrir por no querer salir de su trinchera es la vergüenza, la humillación de que no va a recibir galardón para su Señor y no va a tener nada que presentarle a Cristo. Eso es lo peor que puede pasarle, la humillación de saber de que tuvo la oportunidad de predicar el evangelio, de dedicarse a aquellas personas que necesitan, espiritualmente hablando, salvación y esperanza. Pero como usted no quiere, usted ya trabajó, usted es tesorero de la iglesia, se mangó, porque allí no va a haber cuello que valga. Esa es la razón. Si ahora con esta aclaración usted no reacciona, usted está muerto. Usted está muerto en vida. Recordemos, vamos a ser probados. Nuestras obras van a ser probadas. Y no crea de que,
Los pastores, no. No crea de que los pastores van a recibir galardones. No, amados hermanos. Con Dios no hay favoritismo, porque Dios a quien más demanda, a quien más da, más le demanda. Por eso Pablo nos insta a todos que veamos cómo trabajamos, que veamos cómo nos estamos conduciendo en esta vida, qué estamos haciendo y cómo estamos presentando nuestras ofrendas al Señor. Debemos de cuidar, amados hermanos, qué clase de adoración estamos dándole a Dios. Debemos de cuidar cómo se la damos. Porque no todo lo que le damos, Dios lo recibe. Así que vaya poniendo su barba en remojo. Usted que ora allí a renegadientes, usted que se acuesta y ni siquiera le da gracias a Dios, no se confíe, porque aún esas oraciones van a salir al fuego. Amados hermanos, tenemos que reaccionar. ¿Qué es lo que le estamos dando a Dios? Porque todo lo que le entregamos a Dios debe de pasar por un filtro, ¿sabía usted? Y ese filtro es el Espíritu Santo de Dios. Y muchos se agarran de que, no, en el nombre de Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo son una misma persona. Cristo está allá en la diestra. Y todo lo que usted hace, todo lo que usted presenta a Dios, tiene que llevar el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, aprobado por el Espíritu Santo. Entonces, veamos, amados hermanos, seamos conscientes por qué llora Jesús hasta hoy en día. Si muchas veces no tenemos comunión con el Espíritu de Dios. Hay cristianos que no reconocen la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, porque no se mueve, porque los cristianos en sí están dormidos. No permiten que el Espíritu de Dios los corrija, los amoneste, los instruya. No toman en cuenta la presencia del Espíritu de Dios, que es el guiador, el consolador en nosotros. ¿Por qué llora Jesús ahora? Llora por aquel que menosprecia el sacrificio. Llora por la falta de sinceridad de los cristianos unos con los otros. Sigue llorando Jesús por la desigualdad de las congregaciones. Hablamos del amor, pero no lo practicamos. Jesús llora por aquellos matrimonios que están quebradizos. Jesús llora por eso. A nuestro entender, Jesús acepta la vida que va, pero no, porque el Espíritu de Dios es un espíritu de unificación. Jesús llora por esos matrimonios que le dicen al hijo, ve a leer la Biblia, y ellos viendo a Juan Charrasqueado en la televisión, ve, ora. Y ellos no oran. ¿Entiende? Es una desaveniencia. Porque es más fácil decir, haz lo que yo digo, mas no lo que yo hago. Y no funciona así con Dios. Jesús llora todavía por nosotros. Por la falta de unidad, por la falta de sinceridad en los creyentes. Pero más llora por la conformidad e indiferencia de muchos cristianos. Eso es lo que sucede. Jesús llora todavía. Queremos aparentar, pero con Jesús no podemos. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 2. Tiene el nombre de que vives y estás muerto. ¿Por qué llora Jesús? Por la falta de sinceridad. Hermanos que están en el templo y dentro del templo son uno, pero fuera son otros, en su casa son otros.
Por eso llora Jesús. Por la falta de sinceridad. Pero Dios dice, yo conozco tus obras y pensamientos. A mí no me puedes engañar, pero bien que tratarnos. Yo conozco tus obras y tus pensamientos. Es tiempo, amados hermanos, que reavivemos el don que hay en nosotros. Es tiempo que la iglesia se ponga en pie y reavive aquellas cosas que están muriendo. ¿Cuáles cosas? Usted tiene una lista. Aquellas cosas que usted hacía cuando era activo en la obra, cuando evangelizaba, cuando no perdía tiempo para llevar tratados y dar tratados a la gente. Aquellas cosas que lo involucraban dentro de la obra, al servicio de la obra. Reavivimos todas esas cosas, amados hermanos, porque nuestras obras van a ser probadas por fuego. Tenemos que reaccionar. Tenemos que ser diferentes. Porque Apocalipsis 3:1 dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Espiritualmente, usted puede, humanamente puede andar caminando, todo enclenque, que le duele aquí, que ya parece María Dolores. Pero espiritualmente, el Señor está hablando espiritualmente. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Era una iglesia frondosa, grande, llamativa, con un grupo de líderes extravagantes, como iglesias que se ven ahora, con muchos líderes. Pero que son únicamente apariencia. Son apariencia nada más. Porque nosotros, amados hermanos, debemos de cumplir el propósito de Cristo. Nosotros hemos sido dejados aquí en esta tierra para fructificar al 100%. Para tener frutos, para llevar frutos para la gloria del Señor. Dichosos aquellos que van a recibir galardón, aquellas almas que estuvieron detrás buscando la forma de Cristo le ama. Cristo, mire, Cristo quiere que usted entre. Esas personas van a ser grandes ante Dios. Pero de acuerdo a lo que estamos hablando de Apocalipsis 3:1, dejemos la apariencia, amados hermanos. Dejemos la apariencia. Entremos nuevamente al carril que Dios nos dejó. El ayuno. Hay iglesias que no ayunan, ni saben qué es eso, ni para qué se ayuna. Hay iglesias que no oran. Únicamente un día martes allá hay unas oraciones que parecen garrapatas que se prenden en cualquier lado. Pero no son una oración que quebrante el espíritu, que quebrante los huesos, llena del poder del Espíritu de Dios. Amados hermanos, el Espíritu que nos engendró a nosotros no nos dio el síndrome de chapulín. ¿Sí conoce el chapulín? Aquel animalito de que come, suelta, come, suelta. La ciencia ahora le da otro nombre. Le llaman anorépsicos, o aquellos que practican la bulimia. Aquellos que comen, sueltan. Comen, sueltan.
espiritualmente. Así hay mucho cristiano hoy en día que por no someterse a la palabra de Dios está como el chapulín, flacos, que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque han despreciado el consejo de Dios. Son como el chapulín. Y el Espíritu de Dios no nos engendró para eso. Muchos líderes, holgazanes, malpudientes, llegan elocuentemente a las iglesias, a las congregaciones y se sientan, pero no dan fruto. No, es que yo soy maestro. El evangelismo es para aquellos. ¿Quién ha dicho eso? Si su pastor se lo dijo, su pastor es mentiroso. Es un hijo del diablo, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña de que Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todos. No importa que sea abogado, que sea ingeniero, que sea médico, no importa. Es para todos el mandato. Santiago dice: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué quiere decir eso? Hacedores, el que escucha, retiene, practica, vive la palabra y la comparte. Y no solamente oidor. El oidor está masticando chicle en lo que recibe el mensaje y luego después se le olvida. Pero Santiago recomienda que seamos hacedores de la palabra de Dios, no tan solamente oidores. Amados hermanos, que no sea en balde el sacrificio de Cristo. Él compartió su gloria con nosotros. Compartamos nosotros la palabra de salvación, la palabra de esperanza. Porque hay mucha gente que se está muriendo sin Cristo y sin esperanza. Y muchos cristianos, no quiero decir denominación, muchos cristianos están asolapándose a sí mismos, creyendo que únicamente por aceptar a Cristo, ya. Pero acuérdese, sus obras van a hablar por usted a la hora que estemos frente al trono de Cristo. Y va a ser avergonzado y humillado por haragán, por perezoso, porque no quiere hacer la obra de Dios. Jesús llora por nosotros. Jesús llora por cada uno de nosotros, amados hermanos, porque Él quiere que nosotros alcancemos sus expectativas. El apóstol Pablo, con esto termino, el apóstol Pablo tuvo que exhortar a los Gálatas, porque después de haberles presentado el evangelio de salvación, estaban queriendo regresarse nuevamente a los rudimentos de la ley. Y Pablo les dice: me temo que haya trabajado en vano. ¿Es eso lo que dice Jesús de nosotros? Me temo que me haya sacrificado en vano. Cuando estamos ofreciendo alabanza, adoración, leudad. Amados hermanos, es tiempo de reflexionar, es tiempo de regresar a la senda antigua y es tiempo de caminar por ella. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó de la apariencia a la experiencia. Dios no quiere cristianos aparentemente. Dios quiere cristianos que vivan la experiencia, que estén dispuestos a sacrificarse, que estén dispuestos a llorar juntamente con aquel necesitado espiritualmente. Dios no quiere la apariencia, porque los fariseos tenían
unos grandes cucuruchos, unos grandes sombreros y tenían unas batas hermosas, pero eran líderes de apariencia, como hay líderes en muchas iglesias que son aparentemente líderes, pero que ante Dios dice: tienes nombre de que vives, pero para mí está muerto, espiritualmente hablando. Es tiempo, amados hermanos, es tiempo de ofrecer a Dios lo mejor, de sobreedificar con piedras preciosas, darle lo mejor al Señor, no lo que nos sobra, no cuando querramos, sino darle lo mejor en todo el tiempo, porque Él lo amerita. Amados hermanos, que Dios los bendiga. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu mensaje, por el mensaje de tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo lo administre en mi vida como en la vida de cada uno de los que tú pusiste para que estuvieran escuchándolo en este día. Bendícelos, oh Dios. Engrandece sus vidas. Permite, Señor amado, de que del mensaje de hoy podamos asimilar, podamos aprender algo. Y lo mejor que podemos aprender es entregarte la adoración, la honra con todo nuestro corazón, no por fuerza. Padre, gracias. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, que tengan una hermosa semana. Cuídalos, guárdalos. Por los enfermos, oh Dios, te pedimos que tu Espíritu Santo llegue a ellos y puedan ser levantados de su lecho donde se encuentran. Padre, gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos.